Gog y Magog son profecías que en estos últimos días ha sido el foco de atención de muchos estudiosos de la Biblia. La pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir estas profecías de Gog y Magog? ¿O ya se ha cumplido en el pasado o se está cumpliendo ahora en la actualidad? Queremos invitarte para que nos acompañes en nuestro estudio. Vamos a tratar de estudiar y dar una respuesta a estas preguntas. Para poder dar una respuesta a estas preguntas, tenemos que identificar qué género de profecías es de Gog y Magog, ya que tenemos, por ejemplo, las profecías clásicas y las profecías apocalípticas. ¿Cuál es la diferencia entre una profecía clásica y una profecía apocalíptica? Las profecías clásicas son aquellas que ya se han cumplido y están mayormente enfocadas en el Antiguo Testamento. Las profecías apocalípticas están en el Nuevo Testamento y también tienen un enfoque de largo alcance, o sea, están profetizados para los últimos tiempos. Las profecías apocalípticas están relacionadas íntimamente con la escatología, los eventos del fin del mundo. Las profecías clásicas son la gran mayoría del Antiguo Testamento, excepto el libro de Daniel. Profecías apocalípticas contienen todo lo que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Hay un detalle, una diferencia que nos va a ayudar mucho en esta oportunidad, que las profecías clásicas son aquellas que anuncian o predicen algo y ese cumplimiento depende del comportamiento de la persona o el pueblo a quien se le ha dado la profecía. Por ejemplo, una profecía clásica tenemos la profecía de Nínive, cuando Jonás anuncia la destrucción de Nínive, pero como el pueblo cambió de rumbo, entonces la profecía no se cumplió. Es una profecía clásica. Sin embargo, la profecía apocalíptica, él anuncia y sí o sí tiene que cumplirse. Entonces vamos a ver si la profecía de Ezequiel, que habla de Gog y Magog, es una profecía clásica o apocalíptica. Según los análisis que hemos hecho, nos damos cuenta que este acontecimiento que está profetizado sobre Gog y Magog, en el libro de Ezequiel, no hay ningún relato histórico en la Biblia ni en otros libros que describan el cumplimiento de esta profecía. No encontramos una historia cumpliendo tal y como Dios había anunciado lo que iba a suceder con Gog y Magog. Entonces nos ayuda a poder identificar esta profecía como una profecía apocalíptica, ya que tiene mucha similitud con los eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en breves rasgos, la historia que se relata sobre esta profecía se encuentra ubicado en Ezequiel capítulo 39 del versículo 1 al 6. No lo voy a leer, solamente lo voy a relatar. Dice que este general o este príncipe Gog iba a reunir a muchos pueblos de diferentes lugares, iban a subir a conquistar al pueblo de Israel. Y cuando ellos estén en las montañas, vendrá el juicio de Dios y Dios reunirá a las bestias del campo, a las aves del cielo y vendrán a comer la carne de los soldados, y también para remate de Dios descenderá fuego del cielo, fuego y azufre. Entonces vamos a ver que estos acontecimientos tienen una íntima relación con los acontecimientos del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando dice que subirán muchos pueblos, en el versículo 5 del capítulo 38 de Ezequiel menciona algunos pueblos, dice Persia, Cus, Fut, con ellos todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas tropas, las casas de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando habla de muchos pueblos, en Apocalipsis menciona también esta profecía y relacionada también con la cantidad de pueblos. Lo menciona en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Entonces encontramos aquí una primera similitud que habla de muchos pueblos. Y Juan lo compara como la arena del mar. Hay una palabra que menciona ahí. En el versículo 9 dice, y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos. Y si nosotros vemos el versículo 9 del capítulo 38 de Ezequiel, dice también, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Mira, Ezequiel compara a este ejército como un nublado, como las nubes del cielo. Y es una cantidad muy grande. Sin embargo, Juan en el libro de Apocalipsis compara a los enemigos de Dios como la arena del mar. Tiene la misma similitud. Otra similitud encontramos que estos hombres vienen del lado norte. En Ezequiel nos dice el versículo 6 que vienen del lado norte y también el versículo 15 del capítulo 38. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, de las regiones del norte. Y si nosotros vemos que el lado norte, según Salmos capítulo 48, el versículo 2, menciona que el lado del norte es la casa de Dios. Y en Isaías capítulo 14, el versículo 13, dice que Satanás codició la casa de Dios, codició el trono de Dios y quiso establecer su trono, su reino al lado norte. Eso quiere decir que el enemigo supuestamente estableció su trono al lado norte. Entonces, cuando habla que estos enemigos de Dios vendrán a querer conquistar a Israel, del lado norte quiere decir que son todos aquellos enemigos que el Satanás ha utilizado a través de toda la historia para destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hablando de Gog y Magog, encontramos aquí en el capítulo 38, el versículo 17, mira lo que dice. Así ha dicho Jehová el Señor, no eres tú, hablando de Gog, no eres tú aquel de quien hablé yo en los tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Imagina, aquí dice en el versículo 17 que sobre Gog y Magog ya habían hablado muchos profetas en la antigüedad. Pero sin embargo, estos nombres como enemigos de Dios lo encontramos recién en el libro de Ezequiel. Eso quiere decir de que Gog y Magog son los enemigos de Dios que quieren destruir al pueblo de Dios durante toda la historia, en todos los tiempos. Otra similitud encontramos en el versículo 18 que dice, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Dice que en ese tiempo, cuando suba Gog contra Israel, va a subir la ira y el enojo de Dios. ¿Y cuándo va a llegar el día de la ira de Dios? Encontramos en Apocalipsis capítulo 15, que es la apertura del sexto sello. Y hay que entender que el sexto sello está íntimamente relacionado con el séptimo. Cuando terminan los acontecimientos del sexto sello, ya Jesús está regresando por segunda vez. Y habla ahí de la destrucción de los reyes, los capitanes, los poderosos, los libres, los esclavos, que se quedarán a esconder en las peñas, en las cuevas, en los montes, queriéndose esconder de la presencia de Jesús cuando Él esté regresando. Y el versículo 17 dice así, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuándo llega, según Apocalipsis, el día de la ira de Dios? Cuando Cristo esté regresando, antes del milenio, a llevar a su pueblo. Él se va a manifestar y ahí es donde se manifestará también la ira de Dios. Y eso es lo que habla también en Ezequiel, que en ese tiempo se manifestará la ira de Dios. Otro detalle importante es que en Ezequiel habla acerca de una cena. Dice que Dios invitará a todas las aves del campo, a las bestias, para poder devorar a los cuerpos de esta gran multitud que quiere invadir al pueblo de Israel. Está en el capítulo 39 del versículo 17 en adelante. Vamos a leer unos cuantos
unas cuantas partes. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a las fieras del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifiqué para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carnes de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. El versículo 20 dice: y los saciaré sobre mi mesa de caballos y jinetes fuertes y todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y esa similitud lo encontramos también en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 17. Vamos a leer desde el versículo 16 para entender el contexto. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo Jesús va a ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores? Es en la segunda venida a llevar a su pueblo antes del milenio. El versículo 17 dice: y vi a un ángel y que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios. Aquí está llamando Juan a este evento como la cena de Dios, y en Ezequiel lo llama como la mesa de Dios, la mesa del Señor. ¿Qué es lo que dice aquí más? Para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carneros, de fuertes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Si nosotros notamos aquí, en Ezequiel llama la mesa del Señor y Juan lo llama la cena del Señor. ¿Cuándo va a suceder esto? Según el contexto, esto sucede cuando Cristo viene antes del milenio. Pero hay algo más. En Ezequiel habla que estos enemigos, aparte de ser devorados por los animales, van a ser destruidos con fuego y azufre. Ezequiel capítulo 38, el versículo 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Este acontecimiento, ¿cuándo se va a cumplir? Cuando Dios castiga a los enemigos, a sus enemigos con fuego y azufre. Encontramos el enfoque en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 9. Y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuándo va a ser este acontecimiento que Dios va a castigar a sus enemigos con fuego y azufre? Si nosotros vemos el contexto, se encuentra desde el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que se encuentran en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Y cuando ellos estén queriendo hacer guerra contra el pueblo de Israel, de Dios descenderá fuego del cielo y les consumirá a todos. Y no es un simple fuego, es un fuego con azufre. Querido hermano y querido amigo, hay una gran similitud entre las profecías de Ezequiel, mayormente el capítulo 38 y 39, con el libro de Apocalipsis, los acontecimientos del fin del tiempo. Es por ello que esta profecía de Gog y Magog es una profecía apocalíptica. Todos sus acontecimientos, sus escenas, tienen una íntima relación con los acontecimientos del libro de Apocalipsis. Es muy amplio, muy profundo. Nosotros hemos hecho un resumen. En pocas palabras, está hablando de la segunda venida de Cristo antes del milenio a llevar a su pueblo, a su iglesia, y también después del milenio, cuando Dios destruye a sus enemigos, a todo el mal, al pecado, al enemigo, al falso profeta, a la bestia, todos lo va a destruir con fuego y azufre. A eso se estaba refiriendo el profeta Ezequiel también.
Que el Señor nos ayude y esperando que esta profecía, este mensaje sea de mucha enseñanza para nuestra vida. Te deseo muchos éxitos y la paz de Dios sea contigo. Amén.